El programa especial por el Bicentenario, acaba de llegar Mariana Carvajal, por supuesto no puede faltar en este recorrido de 200 años de historia nacional. ¿Cómo va? ¿Cómo Muy va? bien, ¿y vos? Mira, súper lindo el ejercicio de hacer el recorrido, porque ¿de dónde venimos las mujeres en términos de derechos? Pensaba 200 años atrás, en realidad las mujeres estaban dedicadas, o por lo menos el destino que la sociedad les ofrecía, el de ser esposas y madres. Sí. Por supuesto, tenemos destacadas mujeres que participaron de la historia patriótica argentina, ¿no? Pero eso era lo que marcaba la sociedad. El Código Civil de Vélez Sarsfield de 1871 creo que hay que marcarlo como un hito, porque ahí lo que se consagra es el lugar de las mujeres como incapaces. Estábamos a la misma altura y esto yo creo que es un buen ejercicio para ver de dónde venimos, ¿no? Y hasta dónde llegamos y todo lo que falta. Sí, exactamente, porque es importante. El estatus jurídico que nos otorgó el Código de Vélez Sarsfield fue el mismo que los niñas y los niños y las personas con discapacidad. Éramos incapaces, pasábamos de estar bajo la tutela de nuestro padre cuando nos casábamos a estar bajo la tutela del marido. No podíamos firmar contratos, ni administrar nuestros propios bienes, ni heredar, ni votar, por supuesto. El voto creo que es este cambio de, digamos, las mujeres adquirimos derechos civiles recién a partir de 1926. Que es cuando se modifican estas características del Código Vélez Sarsfield. Ahora, tenemos que ir haciendo saltos grandes, sí, ¿no? Sí, zancadas. Zancadas. Creo que el voto que nos incorpora a los derechos políticos en 1947 se aprueba, pero los movimientos sufragistas, y hay que destacarlos, empiezan a principios de siglo. Ahí tenemos a Julieta Lanteri, que hace un simulacro, entre otras, Alicia Moro de Justo, por ejemplo. Julieta Lanteri hizo un simulacro de votación en la ciudad de Buenos Aires en 1920 y fueron a votar 4.000 mujeres en la Argentina. Se pusieron mesas, hermosa situación, donde, bueno, habla de toda la lucha que se estaba dando en ese momento. Aparecía el movimiento feminista acá en la Argentina, con sus distintas olas. 1947, ustedes saben que en el primer padrón lo que se acordó era no poner la fecha de nacimiento de las mujeres. Porque era una afrenta a la coquetería. Por la Para edad. que no saber la edad. Súper interesante el momento, la época, ¿no? ¿Pero pedido de ellas o pedido de los Era el debate. ¿Por qué las mujeres no podían votar y por qué había tanta resistencia para que las mujeres se incorporaran al voto? Se decía hace un ratito que Argentina fue de los países en la región, de los últimos, ¿no? Se pensaba que iban a desarmar la armonía familiar, ¿no? Porque por ahí las mujeres teniendo voz propia, y además éramos seres irracionales, que por ahí, si teníamos que votar en el momento que estábamos menstruando, imagínense. ¡Ay, qué horror! No, qué horror lo que podía suceder. Esto era lo que se debatía cuando se discutía el voto femenino en el Congreso. Lo de no poner la edad también es un punto que distingue, ¿no? De excluir, porque tampoco estaba el derecho a envejecer. O que la mujer también podía ser villa exactamente, a medida que iba madurando. Y además se pensaba como que iba a ser una afrenta a la coquetería, ¿no? Era como cuidarlas. Bueno, ahora está su nombre en el padrón, pero no vamos a poner la fecha. Y había acuerdo, ¿no? ¿Era real eso que me decías recién? ¿La gente pensaba eso realmente o era por otro motivo que no querían? Los debates tenían que ver, en los debates políticos que se reconstruyen, hablaban en las cámaras de diputados o de senadores cuando se discutiera, bueno, ¿qué iba a pasar si la mujer votaba distinto a su marido? Imagínense que iba ¿Había una base religiosa? ¿No era real entonces el concepto? Era una base religiosa nadie como pensaba eso. en la general, mujer es del hombre y no puede estar Sí, a ver, la ideología de la Iglesia Católica atraviesa todas nuestras vidas, ¿no? Y eso también tiene que ver. ¿Cuándo entraron las mujeres? Y acá hago un recorrido un poquito para atrás, porque me lo había salteado, a la universidad, porque tampoco tenían la posibilidad de acceder, teníamos la posibilidad. La primera médica fue Cecilia Grierson. En la zona de Puerto Madero, acá en la ciudad de Buenos Aires, están todos los nombres de las mujeres las notables, pioneras, ¿no? sí, Y es bueno hacer el ejercicio de pensar, bueno, ¿quién fue fulana? Sí. Cecilia Grierson fue la primera mujer que accedió a la universidad y se graduó de médica. Después tenían dificultades para ejercer, ¿no? Porque tenían el título y después no les permitía. ¿Quién se iba a querer atender con una mujer? Sí, había esa resistencia de que, bueno, el título, pero después no la posibilidad de tener realmente pacientes. Se mencionó hace un ratito también el tema de lo que ha sido la píldora, ¿no? En la vida de las mujeres, porque la posibilidad de separar el placer sexual de la reproducción, de la posibilidad de tener hijos.
Y es interesante, investigaciones que se han hecho acá, llegó prontamente como en Estados Unidos, ¿no? En la década del 60, se empezó a probar en la isla Maciel con mujeres en situación de prostitución. Hubo algunas experiencias ahí. Y en general quienes iban a pedir eran las mujeres casadas, porque eran las que no querían tener más hijos, ¿no? Que hay por ahí, uno lo asocia a la revolución sexual que venía de la década del 50, por ahí en Estados Unidos, esta cosa, pero en realidad las que más demandaban la píldora. Y en esa época la revista Para Ti respondía un correo de lectores que lo respondían 2 curas. 2 curas, las mujeres preguntaban si era pecado o no, y había 2 curas que respondían. Y por supuesto, para Los la dos iglesia diciendo no. No, pero para la iglesia católica los anticonceptivos en todo caso eran un mal menor frente al aborto, Ah, claro. porque en realidad la píldora aparece también promovida para Sí. evitar los abortos, que es digamos la clave. Uno no quiere llegar a una interrupción voluntaria de embarazo, pero por eso es tan importante el uso de los anticonceptivos. Saltamos, ¿no? El gobierno de Alfonsín nos trae la posibilidad de la patria potestad compartida, ¿no? Ah, 1985, hasta ese momento eran los papás, los los que hombres, decidían todo. sobre el destino de los hijos, ¿no? Uno a veces piensa cómo era posible. Bueno, se había naturalizado, históricamente se naturalizó, ¿no? La autoridad del varón. Sí, y en términos históricos es ayer eso. Es hace Sí, acá poquito. nomás. Es cierto. Es hace Ahora. poquito. Pronto. Exactamente. Vino el divorcio vincular, que por supuesto es Increíble. en el 87 que beneficia tanto a mujeres como a varones, ¿no? Había posibilidad de divorciarse, había habido durante el gobierno peronista también eso, pero con el golpe de Estado del 55 se derogó. Claro. Pero la posibilidad de cortar el vínculo, porque te podías en todo caso separar, divorciar, pero el vínculo se mantenía. Y no te podías volver a casar. Y no te además. podías volver a casar, ¿no? Cuesta a veces ponerse en la época. Así como hemos incorporado tan rápidamente el matrimonio igualitario, Sí. es de hace poquito, ¿no? Unos 6 años recién. Uno decía, bueno, no te podías divorciar, ¿no? No Claro, te podías... pero ya tenemos otra Claro. gimnasia. Así van a ir siendo los cambios, ¿no? Exactamente. Cada vez más ágiles. Es interesante, en el 91 una ley clave para el avance de los derechos de las mujeres fue la ley de cupo. Sí. 1991. ¿Qué estableció la ley de cupo? Que en las listas de senadores y diputados nacionales, fue las primeras leyes para el acceso a cargos en el Congreso de la Nación, las listas tenían que incluir un 30% de mujeres, en lugares con posibilidad de ser electas, no que las mandaran a la cola de la lista, ¿no? La incorporación de las mujeres al Congreso ha tenido un impacto muy importante en la Argentina en relación a las leyes que vinieron después en ampliación de derechos que tienen que ver con las mujeres, ¿no? Esto es interesante porque me estoy salteando la ley de violencia familiar que se aprobó en el 94, ¿no? Haría también ahí un hito porque es el punto en que se empieza a hablar, que en ese momento se hablaba de violencia familiar, violencia doméstica, no violencia de género, que no era un tema del ámbito privado, ¿no? Que era un tema que se empezaba a discutir. Fue después del caso de Alicia Muñiz, ¿recuerdan? Asesinada a manos de Monzón, 88, si no recuerdo mal, y a partir de eso es como una marca que empieza a sacar el tema de los hogares. Y se empieza a discutir, por supuesto, con un movimiento de mujeres efervescente. En el primer encuentro nacional de mujeres se hace en el año 96 en la Argentina. Y después se empiezan a repetir, tal vez en ese momento que se hizo en el Centro Cultural San Martín, no se sabía que todos los años se iba a replicar y ahora, no sé, más de 20.000 mujeres se reúnen una vez al año por octubre para debatir en torno a sus derechos. Y hablábamos sobre lo que significó el ingreso de las mujeres en el Congreso, ¿no? Y yo creo que ahí se impulsa una serie de leyes que tienen que ver con los derechos puntuales, derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo. Se empieza a hablar de los derechos sexuales y reproductivos en un marco en el cual el debate era internacional, ¿no? Las grandes cumbres, Beijing, que es la cumbre de mujeres, la cumbre de población. ¿Y qué establece la ley que se aprueba en el año 2002? Crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, así se llama, se implementa y lo que garantiza es el acceso gratuito a los anticonceptivos. De la época del gobierno del 74 de Perón,
se había dispuesto una normativa que los restringía, había que comprarlos con receta por triplicado, no se podía difundir y hablar sobre la anticoncepción. Y este es un gran cambio que tiene que ver con la posibilidad de que todas las mujeres, independientemente que lo puedan comprar, tengan acceso, porque desde el Estado se empieza a repartir en todo el país y se sigue haciendo. Empieza a ser una política de Estado. Exactamente, clave, una política... De salud pública, ¿no? Exactamente, anticoncepción quirúrgica. Antes las mujeres no podían ligarse las trompas, aún teniendo 9 hijos o riesgo, salvo que hubiera una indicación médica. Era ilegal. Si no había una indicación médica. Se sabía que las mujeres de sectores medios lo arreglaban con su obstetra, con el último parto que querían tener ellas, se hacía igual, pero las mujeres de sectores más vulnerables estaban imposibilitadas de acceder a esa anticoncepción quirúrgica. Bueno, desde el año 2006 es una ley y eso también es importante porque habla de un momento, ¿no? de esta incorporación de los derechos sexuales y reproductivos. Parto humanizado, año 2004, que recién se reglamenta en el año 2015, y venimos y llegamos a la tipificación del delito de trata, año 2008. Recién en el año 2008 la trata se convierte en un delito federal, también con una política de Estado que se empieza a implementar. Y bueno, podríamos seguir como puntuando la Ley de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres en el año 2009. Y uno podría decir, bueno, tenemos una muy buena normativa que garantiza igualdad de derechos, ampliación de derechos, pero sabemos que en la práctica la igualdad de oportunidades todavía no está lograda. Y creo que es por eso que tenemos que seguir Batalla luchando. que habrá que seguir luchando. Fabuloso. Bueno, muy, muy interesante, Mariana. Veloz recorrido Sí. en estos 200 años. ¿Cuántas cosas, no? Pero encima en los últimos 20 creo que se concentró la mayoría de las cosas, ¿no? Sí. Últimos 30 años tal vez la mayoría. Importante esa foto, ¿no? De pensar de dónde veníamos. Éramos incapaces para el Código Civil. Para Figurábamos en los documentos de nuestros maridos. Hasta no hace mucho. El apellido. Cuando te casabas que tenías que usar el apellido de tu marido. Y recién ahora, con el cambio del Código Civil último, es que podemos elegir ponerle también el nombre de nuestros hijos adelante del padre. Nos queda pero nuestros un montón de cosas por hacer, pero bueno, las iremos mencionando en el transcurso de Pura Vida. Adro, ¿qué tengo, Doc, en estos 200 años? ¿Qué me pasó teníamos en estos 200 años? en el 1816? Te digo una cosa, o sea, no sé cómo estamos acá. La medicina del 1816 era realmente bastante básica, era bastante... era muy esotérica, era muy regida por las creencias y sabés que estaba ejercida principalmente por, estaban los exsanguinadores, los barberos y estaban los curanderos. O sea, ¿qué rol cumplía cada uno? Bueno, había terapia que era la de exsanguinación, que se hacía sangría, se sacaba sangre de la gente. O sea, cuando vos tenías un mal, tenías una enfermedad, tenías fiebre, vos ibas básicamente a un curandero que te sacaba sangre. Te ponías sanguijuelas. No, ¿Era en así? este momento no, primero no. Ah, primero Después no. vi las sanguijuelas que fue como una evolución del Que se problema. pensaba que la menos mal enfermedad que estaba en eso la fue una sangre. evolución. Claro. Había como que limpiar. Y escuchá, esto es interesante porque vos mencionaste antes el tema de que la votación de la mujer podía estar influenciada por la menstruación. Sí. El modelo de por qué podía llegar a servir este tema de la sangría era que las mujeres cuando menstruaban mejoraban su ánimo y mejoraban su bienestar. Entonces, sacaron, loquísimo. Sacaban de esa teoría, claro, entonces decían, bueno, vamos a hacer sangrar a la gente. El sacar la sangre Mejoraba la condición. Te purificaba. pero no es la misma sangre. No, bueno, yo te digo que pasaba en 1816, yo no estoy de acuerdo con No ese tipo de conocían el posturas. cuerpo. Fíjate cómo Claro, estás yo ahí no. viendo imágenes Ahí lo del vemos. procedimiento, era una flebotomía, en general se ponía, ves que ahí abajo tenés una vasija, se hacía un corte en la vena más importante, pero- y se dejaba correr la sangre. Peligro de muerte. Sí, hay gente que moría en el procedimiento, hay gente que lamentablemente moría porque eran procedimientos que no servían para absolutamente Nada. ¿Por qué, Bien. después qué hacía con la sangre? Nada. No, la sangre se tiraba, o sea, era sacar el mal. Pero te digo algo interesante, que esto había un protomedicato. Vos sabés que lamentablemente todo lo que era tecnología médica y lo que era tecnología, los avances de medicina, se metían en lo que era la parte militar. O sea, Claro. los médicos que venían formados Bueno, de Europa, como la estaba tecnología Argerich. también. Exacto, todo lo que Todo. parece. Bueno, Claro. vos sabés que los tipos lo que hacían eran, la gran medicina se iba a batallar con San Martín, y acá se quedaban los curanderos y, bueno, pero había un protomedicato que era una premedicina sería, donde establecía algunas reglas donde decían, bueno, si va a haber un barbero que hace sangrías, porque los barberos no podían hacer sangrías, los barberos hacían extracciones de dientes o hacían algunos procedimientos, los barberos, lo que cortaban la barba, Sí. te sacaban un diente, te podían hacer un procedimiento sencillo, hasta amputaciones podían hacer. Ay. Filo, barba y caries. Ah, bueno. Era. Sí, sí, Decía, sí. yo Y pierna. acá
Pelo, barba, caries, oferta. Pero tenía que estar autorizado por el protomedicato, porque si no, no podían actuar. Pero en verdad no tenía ningún estudio el tipo, el barbero. Sí, pero le Era un salvaban la corajudo. vida a mucha gente por Salvaba ahí. vidas a mucha gente. Porque una esto es muela importante. infectada te podía En ese matar, momento había que seguro. sacarla. Claro. Pero también te podía sacar un brazo el tipo. También, Bien. una locura, sí. ¿Por qué? Porque en esa época no había antibióticos, no había asepsia. La gente, o sea, ¿por qué morían las personas en esa época? Morían por infecciones Claro. o traumatismos, ¿no? Entonces acá tenés todo, había un barbero también hacía un procedimiento, seguramente sacando algún tumor cerebral, o sea, qué los bueno. tipos estaban en manos de protomédicos, que significa no estudiaban nada, y también estaba este procedimiento que iba a mencionarles porque ¿qué perduró de estas técnicas médicas, no? Sí. Vos fíjate que ahora hay una condición médica que se llama la hemocromatosis, que es una producción exagerada de hierro en la cual se practica sangría. No te puedo creer, o sea que sigue existiendo. Hoy sigue en día hay usándose. pacientes que, bueno, se saca sangre por un lado y se le coloca plasma por otro, que sería líquido sin sangre. Pero lo que sería sangría persiste y algunos procedimientos en algunos países de Asia se siguen utilizando sanguijuelas, que en ese momento también se empezaron a utilizar las sanguijuelas para poder sacar, para poder tratar amputaciones, tratamientos de abscesos. O sea, las sanguijuelas, te cuento, se crían. Las sanguijuelas se crían No, no de es forma necesario. aséptica y sirven para. ¿Ves? Acá tenés una pierna infectada donde el tratamiento con sanguijuelas lo que permite es mejorar la evolución de la infección. Porque a veces hay hematomas donde se juntan. Esto es un procedimiento médico donde hay hematomas que se juntan y la sanguijuela lo que hace es extraer la sangre o el pus que sobra y lo que tiene es poder anticoagulante, poder bactericida y es analgésico. O sea, eso que estás viendo ahí no duele. No sé si alguna vez le agarró una sanguijuela a alguien. No, Gracias A mí Dios, sí, no. a mí sí. ¿En Es serio? terrible, pero no la sentís, ¿eh? ¿Dónde? Estaba juntando pelotita de golf en un campo de golf para venderla después en el club de golf de Buenos Aires. No, llegando no, nadie las agarraba. No. Y las vendía por la rejita del club de Buenos Aires de golf, sí. No era necesario que nos contaras tanto. Bueno, Pero pero yo pregunté, las ¿y qué parte del sanguijuelas, cuerpo? en las piernas, Ah. se te ponen así. Esto en este caso. No ¿ves? duele nada, no Entonces- sentís nada. Pero no cuando sentí te la nada. sacás tampoco duele. No, ahí sí duele. Porque no quiere salir ella, no quiere Y irse. claro, por eso. Bueno. No Sopapa. la puedes Es una intentar sopapa. retirar, No, una sí. sopapa que se meta dentro de la Ay, piel. no, te pido, ¿Vos por sabés favor. qué? Te pido, por favor. Pero esto, Me pica. momento, que esto, chicos, salvaba vidas en otra época. Sí, salvaba vidas, totalmente. Además, procedimientos como, por ejemplo, te hacían una amigdalectomía que te agarraban entre 4. Ah, Esto a mi papá le pasó así sin cuando anestesia. sin anestesia, te sacaban y te ponían a ver sanguijuelas para poder cauterizar la zona. Ay, qué hermoso. En la garganta, Qué claro. Sí, sí, sí. Bueno, pero básicamente quería Buen contarles eso, provecho. que la Muy medicina bueno. era bastante arcaica en el 1816 Sí. y si vos sobrevivías a todo lo que pasaba, realmente eras... Era un milagro. Era así, sí, Pero hay totalmente. algunas cosas que se siguen practicando. Las ventosas también. Las ventosas se siguen También. utilizando y se siguen utilizando algunas técnicas de barberos que, bueno, así me dejó el cabello mi barbero. ¿Eh? Pero bueno, esto era lo que quería contar un poquito de la Interesantísimo, situación de 1816 y la medicina en esa época, ¿no? Buenísimo. Bueno. Bueno, ahora hacemos un breve corte, si les parece bien. Enseguidita volvemos para continuar con este especial 8 de julio, bicentenario en Pura Vida Cada Día. No te muevas de ahí.